Si vas a seguir llorando, hazlo lejos de la puerta de la iglesia. Das vergüenza y encima embarazada. Eso fue lo que me dijeron. No un desconocido, no alguien de paso. Lo dijo ella, con la voz seca, cortante, como si mi dolor fuera una molestia y no una súplica. Sentí como la frase me atravesó el pecho con la misma fuerza que una bofetada. Me quedé inmóvil, con una mano sobre el vientre y la otra apretando una bolsa de plástico donde llevaba lo poco que me quedaba. El frío de la mañana se colaba por mis sandalias gastadas y subía por mis piernas, pero no era el clima lo que me hacía temblar, era la humillación, esa que se pega a la piel como humedad vieja. Estábamos frente a la puerta de la iglesia, la misma iglesia donde yo había rezado tantas veces pidiendo protección, misericordia, un poco de humanidad. Y ahí estaba yo ahora, convertida en un estorbo. Los ancianos estaban sentados a mi lado, uno junto al otro, como si el tiempo los hubiera ido encogiendo. Él sostenía un bastón con manos temblorosas. Ella llevaba un abrigo demasiado fino para esa mañana gris. Nadie los miraba, nadie los escuchaba, nadie parecía notar que estaban abandonados, igual que yo. El olor a cera vieja salía de la iglesia mezclado con el humo de los autos que pasaban. Las campanas habían sonado hacía minutos, llamando a misa, llamando a la compasión, pero ninguna puerta se abría para nosotros. Yo estaba embarazada de 6 meses, mi espalda dolía, mis pies ardían y mi corazón estaba agotado de pedir. Había pasado la noche anterior casi sin dormir, apoyada contra una pared húmeda, escuchando el ruido lejano de la ciudad y preguntándome en qué momento mi vida se había desmoronado así. Cada movimiento del bebé dentro de mí era un recordatorio cruel. No solo era yo la que estaba siendo rechazada. Cuando intenté explicar que solo necesitábamos un poco de ayuda, un vaso de agua, un lugar donde sentarnos sin ser tratados como basura, la mujer me interrumpió con una mueca de desprecio. No es problema nuestro, cada quien carga con sus errores. Errores. Eso éramos para ella. Errores humanos, esperando desaparecer. Sentí la mirada de algunas personas que pasaban rápido, bajando la cabeza, fingiendo no vernos. Otras nos observaron con curiosidad, como si fuéramos parte de una escena incómoda que preferían olvidar antes de llegar a casa. Mis mejillas ardían. No sabía si de rabia o de vergüenza. Tragué saliva, intentando no llorar, pero las lágrimas se me escaparon igual, silenciosas, pesadas. Caían sobre mi vientre como si incluso mi propio cuerpo ya no supiera contener tanto. En ese instante pensé algo que me avergonzó aún más. Tal vez merecía estar ahí. Tal vez eso era todo lo que valía ahora. Pero entonces miré a los ancianos. Vi en sus ojos el mismo miedo, la misma soledad, y algo dentro de mí se rompió. Y al mismo tiempo empezó a endurecerse. Porque si el mundo podía ser tan cruel con nosotros, justo en la puerta de un lugar que predicaba amor, entonces algo muy oscuro se escondía detrás de todo esto. Y yo aún no sabía que ese día, frente a esa iglesia, iba a descubrir una verdad que cambiaría mi vida para siempre. El suelo frente a la iglesia estaba helado. No lo toqué con las manos, pero lo sentía igual, como si el frío subiera desde las baldosas hasta mis huesos. El aire olía a humedad antigua, a piedra mojada y a ese perfume dulce que usan algunas mujeres mayores para ir a misa. Un olor que, en otro tiempo, me habría dado consuelo. Esa mañana solo me provocaba náuseas. Me apoyé contra la pared porque el mareo volvió de golpe. Sentí la textura áspera del muro en la espalda, descascarado, como si incluso la iglesia estuviera cansada de sostener a alguien más. Mi respiración se volvió corta. Cada inhalación era un esfuerzo. El bebé se movió dentro de mí, fuerte, como si también protestara, como si sintiera el rechazo antes de nacer. «Tranquila, hija», susurró la anciana a mi lado. Su voz era frágil, casi un hilo. Olía a jabón barato y a ropa guardada demasiado tiempo. Cuando me miró, vi algo que me dolió más que cualquier insulto.
gratitud. Gratitud por no haberlos abandonado yo también. Mis piernas temblaban, no solo por el peso del embarazo, sino por la mezcla de emociones que me aplastaban el pecho. Vergüenza por estar ahí, miedo por no saber qué haríamos en unas horas, rabia por la indiferencia y una tristeza profunda, espesa, que se me acumulaba en la garganta como si fuera imposible tragarla. La gente seguía entrando a misa, zapatos limpios, pasos rápidos, murmullos educados. Escuché risas suaves, saludos cordiales, el tintinear de unas llaves. Nadie se detenía, nadie preguntaba, éramos invisibles, o peor aún, incómodos. El anciano tosió, una tos seca, profunda, que parecía salirle desde lo más hondo del pecho. Me agaché como pude y busqué en la bolsa el único pañuelo que tenía. Cuando se lo di, sus dedos estaban fríos, rígidos. Me apretó la mano con una fuerza inesperada, como si ese gesto fuera lo último que lo mantenía unido al mundo. «Gracias», murmuró, «que Dios te lo pague». Esa frase me hizo arder los ojos, porque yo también le había pedido a Dios, muchas veces, de rodillas, con fe, con desesperación, y ahí estaba ahora con un niño creciendo dentro de mí, sin techo, sin apoyo, sin nadie que me defendiera. Sentí una contracción leve, no de parto, lo sabía, pero sí una advertencia. Mi cuerpo me estaba diciendo que ya no podía más. Me llevé la mano al vientre y respiré hondo, intentando calmarme. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, mezclado con el sonido lejano del coro que comenzaba a cantar dentro de la iglesia. Una parte de mí quería gritar, levantarme y exigir ayuda, decirles a todos que miraran bien, que no éramos basura, que éramos personas. Pero otra parte, más cansada, más herida, solo quería desaparecer. Pensé en mi vida antes de ese momento, en cómo había llegado hasta ahí, en las decisiones que tomé creyendo que hacía lo correcto, y por primera vez sentí algo peligroso. Duda sobre mí misma, sobre mi valor, sobre si realmente importaba. Miré la puerta de la iglesia, grande, pesada, cerrada, y en ese instante comprendí que el verdadero dolor no era el frío, ni el hambre, ni el cansancio. Era la certeza de estar sola, y de que algo aún peor estaba por suceder. El tiempo empezó a estirarse de una forma cruel, como si cada minuto frente a esa iglesia pesara el doble. El sol intentó asomarse entre las nubes, pero no calentaba. Apenas iluminaba las manchas oscuras del suelo y los rostros cansados que nadie quería ver. Mis labios estaban secos. Tenía la lengua áspera, como si hubiera pasado días sin beber agua. Cada vez que tragaba, me dolía la garganta. El anciano volvió a toser. Esta vez fue más fuerte. Su cuerpo se encorvó hacia adelante y el bastón resbaló de sus manos, golpeando el piso con un sonido hueco. Varias personas giraron la cabeza. Nos miraron. Por un segundo creí que alguien se acercaría, pero no. Volvieron a caminar, como si nada hubiera pasado. Sentí una punzada de pánico. ¿Qué pasaría si se desmayaba? ¿Qué pasaría si yo también caía ahí mismo? Intenté levantarme del todo para buscar ayuda, pero apenas apoyé el peso en los pies, un mareo violento me obligó a volver a sentarme. El mundo dio una vuelta lenta y pesada. Las campanas sonaron otra vez, y ese sonido metálico me atravesó la cabeza como un martillo. «Respira, despacio», me repetí, apretando los dientes. El bebé se movió de nuevo, inquieto. Cada patada era una mezcla de amor y terror. Amor porque era lo único puro que me quedaba. Terror porque no sabía cómo protegerlo de un mundo que ya nos estaba rechazando antes incluso de que naciera. La anciana empezó a llorar en silencio. Las lágrimas le caían por las arrugas profundas, dejando marcas brillantes en su piel opaca. No sollozaba. No hacía ruido, solo lloraba como quien ya no espera consuelo. Nuestro hijo dijo que volvería. Susurró, casi sin voz. Dijo que era solo un momento. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto,
porque yo también había escuchado promesas así. Solo un momento. Es temporal. Ya va a pasar. Mentiras envueltas en palabras suaves. El hambre comenzó a retorcerme el estómago. No recordaba la última vez que había comido algo de verdad. Sentí un sabor amargo subir por la boca. Me llevé la mano al vientre otra vez, pidiéndole perdón a mi hijo en silencio. Perdón por no poder darle más. Perdón por haber confiado en personas que me dejaron caer. Empezaron a salir personas de la misa. Sus rostros se veían tranquilos, aliviados, como si hubieran descargado sus culpas por una hora. Algunos nos miraron con incomodidad. Una mujer murmuró algo al oído de su esposo. Él negó con la cabeza. Pasaron de largo. Entonces ocurrió algo que me hizo entender lo vulnerable que era nuestra situación. Un hombre se acercó con gesto molesto y dijo en voz alta, sin vergüenza: «Van a tener que irse, están molestando. Esto no es un refugio». Sentí que me faltaba el aire. La palabra irse resonó en mi cabeza. ¿Irnos a dónde? A la calle, a seguir vagando. Miré a los ancianos. Ellos no dijeron nada. Bajaron la cabeza, como si ya estuvieran acostumbrados a ser expulsados de todos lados. Yo quise responder. De verdad quise, pero las palabras no salieron. La garganta se me cerró y solo pude negar con la cabeza, derrotada. Fue ahí cuando entendí que el abandono no siempre llega con gritos o violencia. A veces llega con indiferencia, con puertas cerradas, con miradas que te atraviesan como si no existieras. Y mientras intentaba reunir fuerzas para levantarme, sin saber qué paso dar, sentí una certeza helada recorrerme por dentro. Si nadie intervenía pronto, algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Mientras el miedo me apretaba el pecho y el ruido de la calle parecía alejarse, mi mente hizo lo único que sabía hacer cuando ya no podía más: volver al pasado. No fue una decisión consciente. Fue como si mi memoria se defendiera sola, buscando pruebas de que yo no siempre había sido esa mujer sentada en el suelo, humillada, invisible. Recordé mis manos limpias, sin grietas ni uñas rotas. Recordé cuando trabajaba jornadas dobles y aún así llegaba a casa sonriendo. El olor a café recién hecho al amanecer, cuando me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. El sonido de una casa viva, de risas, de pasos apresurados, de alguien que dependía de mí. Yo era esa mujer que nunca decía que no, la que prestaba dinero aunque luego no tuviera para ella, la que cuidaba hijos ajenos mientras postergaba sus propios sueños, la que sostenía a otros cuando estaban rotos, aunque nadie la sostuviera a ella. Me vi más joven, con el cuerpo cansado, pero el corazón lleno de fe. Recuerdo haber pasado noches enteras despierta, cuidando a familiares enfermos, durmiendo sentada, con la espalda encorvada y los ojos ardiendo, mientras repetía en silencio que valía la pena, que el amor siempre vuelve, que sembrar bondad nunca es un error. También recordé a él, al hombre que un día me juró que nunca me dejaría sola, al que me tomó de la mano cuando quedé embarazada por primera vez y prometió que íbamos a poder con todo. Yo confié, dejé oportunidades, dejé estudios, dejé trabajos mejores. Me quedé para sostener un hogar que con el tiempo dejó de sostenerme a mí, y no solo di amor, di mi cuerpo, mi salud, mis fuerzas. Recuerdo haber trabajado hasta con fiebre, con dolores que me doblaban la espalda, porque no había nadie más. Recuerdo haber callado humillaciones, comentarios crueles, miradas de desprecio, convencida de que el sacrificio era una virtud, de que aguantar era sinónimo de ser fuerte. Incluso cuando todo empezó a desmoronarse, yo seguí dando. Cuando me quedé sola otra vez, sin pareja, sin estabilidad, embarazada, aún así seguí ayudando a otros, como esa mañana, como con los ancianos. Aunque no tuviera nada, compartí lo poco. Aunque estuviera agotada, escuché. Aunque nadie me defendiera, yo defendí.
Y ahora ahí estaba, con el cuerpo pesado, con el alma cansada, con las manos vacías. La ironía me quemó por dentro. Había pasado la vida entera cuidando a los demás, y nadie estaba cuidando de mí. Sentí rabia, no una rabia explosiva. Una rabia silenciosa, densa, que se asentó en el estómago como una piedra. Por primera vez me permití pensar algo que siempre había evitado. ¿Y si me usaron? ¿Y si confundí amor con sacrificio constante? ¿Y si mi mayor error fue creer que darlo todo me garantizaría respeto? El recuerdo se desvaneció lentamente, devolviéndome al frío del presente, a la puerta cerrada, a las miradas que evitaban la mía. Pero ya no era exactamente la misma. Algo había cambiado dentro de mí, porque al recordar todo lo que fui capaz de dar, comprendí algo inquietante. Si yo había sido tan fuerte para otros, quizá también podía serlo para mí. Y esa idea, por pequeña que fuera, empezó a incomodar a quienes aún no sabía que enfrentarían mi cambio. El verdadero rostro del desprecio no apareció ese día frente a la iglesia. Ya lo conocía, solo que hasta entonces me había negado a llamarlo por su nombre. El villano de mi historia no era una sola persona. Era una actitud repetida, constante, disfrazada de normalidad. Empezó con él, el hombre que decía amarme. Recuerdo su mirada cuando le conté que estaba embarazada otra vez. No fue alegría, no fue miedo, fue fastidio. Un suspiro largo, pesado, como si yo le hubiera anunciado una condena. No es el momento, dijo. Nunca lo era. Con el paso de los meses, su voz se volvió más fría, sus palabras más cortantes. Ya no preguntaba cómo me sentía. Solo señalaba lo que hacía mal, que si estaba más lenta, que si me quejaba demasiado, que si mi cuerpo ya no era el mismo. Yo bajaba la cabeza, me convencía de que exageraba, de que el embarazo me hacía sensible. Después vino el abandono silencioso. No un portazo, no una despedida, simplemente dejó de estar. Dejó de llegar, dejó de responder. Me quedé sola con una barriga creciendo y una dignidad encogida. Pero no fue solo él. También estuvo mi hermana, la que siempre decía que me quería, la que me sonreía en público y me juzgaba en privado. Cuando le pedí quedarme unos días en su casa, me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mi vientre y dijo: «No quiero problemas. Bastante tengo con los míos». Problemas. Eso era yo. Luego supe que había dicho que yo siempre me metía en líos, que algo habré hecho, como si la soledad fuera un castigo merecido, y finalmente la escena que terminó de romper algo dentro de mí, la mujer de la iglesia, la que nos miró con desprecio, la que decidió que nuestra miseria era una molestia. No gritó, no insultó a los ancianos directamente, no hizo falta. Su indiferencia fue más cruel que cualquier palabra. El villano no siempre levanta la voz. A veces simplemente niega humanidad. Cada gesto suyo, las miradas que evitaban las nuestras, los murmullos, las órdenes disfrazadas de normas, era una forma de decirnos que no merecíamos estar ahí, que estorbábamos, que nuestra existencia incomodaba. Yo sentía como algo se acumulaba dentro de mí, no solo tristeza, rabia contenida, una rabia que había aprendido a tragar desde pequeña, desde que me enseñaron que ser buena mujer era aguantar, que ser fuerte era callar, que protestar era ingrato. Pero esa mañana, viendo a los ancianos encogidos por el frío, escuchando cómo nos pedían irnos sin ofrecernos ni una gota de agua, entendí que el desprecio sistemático deja cicatrices profundas. No era un mal día, no era un malentendido. Era una cadena de decisiones tomadas por personas que eligieron no ayudar, porque era más cómodo no hacerlo. Sentí ganas de levantarme y gritarles todo lo que había callado durante años. Decirles que no éramos errores, que no éramos una carga, que yo había dado más de lo que muchos de ellos darían en toda su vida. Pero otra vez, el cuerpo me recordó mis límites. El mareo volvió. El cansancio pesaba como plomo. Apreté los dientes.
Cerré los ojos un segundo. Y ahí, en medio de esa humillación repetida, ocurrió algo peligroso para quienes siempre me vieron débil. Dejé de justificar a quienes me lastimaban. Y cuando una mujer deja de excusar al villano, empieza a cambiar el final de la historia. El momento en que toqué fondo no llegó con un grito, ni con una escena dramática. Llegó de una forma mucho más cruel, en silencio, cuando mi cuerpo decidió rendirse antes que mi orgullo. Sentí un dolor agudo en la parte baja del vientre. No era una patada del bebé, no era una molestia pasajera, era distinto, profundo, acompañado de un calor extraño que me recorrió las piernas. El corazón se me aceleró de golpe y el miedo, ese miedo primitivo que nace en el estómago, me dejó sin aire. «No, no ahora», susurré sin saber a quién se lo decía. Me encorvé hacia adelante, abrazando mi barriga con ambas manos. El mundo empezó a perder nitidez. Los sonidos se mezclaron, pasos, voces, autos, campanas. Todo parecía lejano, como si yo estuviera cayendo dentro de un pozo. La anciana me miró aterrada. «¿Te duele?», preguntó. «¿El bebé?». No pude responderle de inmediato. La garganta se me cerró. Asentí apenas, con un movimiento débil de cabeza. El anciano intentó ponerse de pie para ayudarme, pero sus piernas no le respondieron. Volvió a sentarse con un gesto de impotencia que me partió el alma. Fue ahí cuando entendí la magnitud de mi soledad. Estaba embarazada, estaba en riesgo, y no había nadie. Miré alrededor buscando ayuda desesperadamente. Crucé miradas con personas que se detuvieron solo un segundo antes de seguir su camino. Una mujer frunció el ceño. Un hombre miró su reloj. Nadie se acercó. Nadie preguntó si estaba bien. Sentí vergüenza incluso en ese estado, vergüenza de necesitar, vergüenza de estar ahí, doblada por el dolor, frente a una iglesia que hablaba de amor mientras me negaba auxilio. Entonces escuché la frase que terminó de quebrarme. «No exageres. Seguro es por el embarazo. Levántate», la dijo la misma mujer que antes nos había pedido que nos fuéramos. Su voz era impaciente, cansada, como si yo estuviera fingiendo, como si mi dolor fuera una molestia más que debía desaparecer. En ese instante algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue solo el miedo por mi hijo, fue la humillación total. Me di cuenta de que, aun si perdía el conocimiento ahí mismo, nadie se sentiría responsable. Que si algo malo pasaba, siempre habría una excusa. Que yo estaba en la calle, que estaba embarazada, que algo habría hecho. Las lágrimas brotaron sin control. No eran silenciosas esta vez. Eran profundas, desordenadas, acompañadas de un sollozo que no pude contener. Lloré por mi hijo, lloré por mí, lloré por todas las veces que pedí ayuda y recibí desprecio. Y mientras lloraba, una idea oscura me atravesó la mente como un rayo. Si algo le pasaba a mi bebé, jamás me lo perdonaría. Ese pensamiento me aterrorizó, pero también encendió algo nuevo, algo feroz, algo que no había sentido antes. Porque tocar fondo no siempre significa rendirse. A veces significa que ya no queda nada que perder. Y cuando una mujer llega a ese punto, el mundo debería empezar a tener cuidado. La revelación no llegó como un rayo de luz ni como una escena milagrosa. Llegó de la forma más inesperada, casi cruel, cuando ya no esperaba nada. Mientras intentaba calmar la respiración, con las manos aún temblando sobre mi vientre, escuché a alguien pronunciar mi nombre. No fue fuerte, fue dudoso, como si no estuviera segura. «¿Eres tú?». Levanté la cabeza con dificultad. La luz me lastimó los ojos por un segundo. Era una mujer de mediana edad, con un abrigo oscuro y una carpeta apretada contra el pecho. Me observaba con una mezcla de sorpresa y culpa. Tardé unos segundos en reconocerla. Había trabajado con ella años atrás, en una fundación, una de esas épocas de mi vida que creí enterradas. «No puedo creerlo», murmuró. «Te estuve buscando». Esa frase me desconcertó más que todo lo ocurrido esa mañana. «Buscándome».
Nadie me buscaba desde hacía mucho tiempo. Se agachó frente a mí sin importar las miradas. El olor a papel y perfume sobrio me llegó de golpe. Abrió la carpeta con manos nerviosas y sacó unos documentos doblados. «No sabía que estabas así», dijo. Yo pensé que ya te habían avisado». «¿Avisado de qué?», pregunté con la voz rota. Me miró fijamente y en sus ojos vi algo que me erizó la piel. Indignación. «De lo que te corresponde». Sentí un escalofrío. Tomó aire antes de continuar, como si también a ella le costara decirlo. «Hace meses se aprobó una compensación económica por el proyecto social que tú lideraste, el que sacó adelante la fundación, el que otros firmaron, pero que fue tuyo. Tú apareces como beneficiaria principal. Intentamos contactarte, pero alguien desvió los avisos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, demasiada fuerza. «¿Quién?», susurré. No hizo falta que respondiera. Lo supe. Él. El mismo que me había dejado, el mismo que siempre se encargaba de los papeles, el mismo que me hizo creer que no había nada, que todo había fracasado. Las piezas empezaron a encajar de golpe, como un rompecabezas cruel. Las cuentas vacías, las excusas, el silencio, el abandono justo cuando yo más dependía de él. «No es solo dinero», continuó, «hay reconocimiento legal. Tu nombre, tu trabajo, tu firma, todo está aquí». Me extendió los documentos. Cuando los tomé, el papel tembló entre mis dedos. Leí mi nombre. Completo, claro. Existía. Yo existía en algo más que en el abandono. Sentí algo que no había sentido en meses. Validación. No era una limosna, no era caridad. Era justicia tardía, pero justicia al fin. Miré a los ancianos, miré la puerta de la iglesia, miré a la mujer que antes me había tratado como basura, y por primera vez el dolor cedió espacio a otra cosa. Lucidez. Entendí que no estaba en la calle por incapacidad. Estaba ahí porque alguien me había robado mi lugar, y esa verdad, esa revelación brutal, me devolvió algo que creí perdido para siempre: mi poder. En ese momento supe que ya no iba a huir, que no iba a pedir permiso, que no iba a seguir aceptando migajas. Porque cuando una mujer descubre que fue engañada, la historia deja de ser de sufrimiento y empieza a ser de ajuste de cuentas. Sostuve los documentos contra mi pecho como si fueran un escudo. El dolor en el vientre seguía ahí, pero algo dentro de mí se había alineado. Ya no era solo miedo. Era claridad, esa claridad que llega cuando entiendes que no estás rota, sino traicionada. Respiré hondo. El aire frío me llenó los pulmones y por primera vez en días no me mareé. Miré a la mujer de la carpeta. «¿Es válido?», pregunté. «¿Todo esto sigue en pie?». Asintió con firmeza. «Más que nunca, pero tienes que actuar. Hoy». La palabra hoy resonó en mi cabeza. No mañana, no cuando me sintiera mejor, no cuando alguien me diera permiso. Hoy. Me levanté despacio, apoyándome en la pared. Las piernas me temblaban, pero no retrocedí. Me acerqué a los ancianos y me agaché frente a ellos. «No los voy a dejar», les dije. «Ya no». La anciana me tomó la mano y la apretó con una fuerza sorprendente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de desesperación. «Dios te mandó», susurró. Negué con la cabeza, suave. «No, yo me mandé». Busqué mi teléfono, el mismo que había estado apagado para ahorrar batería. Lo encendí. Varias llamadas perdidas aparecieron en la pantalla, todas del mismo número, él. Una risa amarga se me escapó sin querer. Marqué otro contacto, el de una abogada que había conocido años atrás, cuando todavía creía que no necesitaría defenderme nunca. «Necesito verte hoy», dije apenas atendió. «Y necesito que prepares todo». Mientras hablaba, sentí las miradas alrededor. La mujer de la iglesia nos observaba desde la puerta, con el ceño fruncido. Por primera vez no bajé la cabeza. Sostuve su mirada. No dije nada. No hizo falta. Ya no me sentía inferior.
Llamé a una ambulancia para los ancianos. Expliqué la situación con voz firme. Di nombres, direcciones. No pedí permiso. Informé. Cuando colgué, algo se soltó dentro de mí como un nudo antiguo que por fin cedía. El dolor volvió a punzar más fuerte. Cerré los ojos un segundo y apoyé la mano en el vientre. Aguanta un poco más, susurré. Ya casi salimos. La mujer de la carpeta me ofreció acompañarme al hospital, pero negué. Primero voy a hacer una cosa, dije. Marqué el número que me había abandonado. Contestó al segundo tono. ¿Dónde estás?, preguntó irritado. Me dijeron que te vieron armando un escándalo. Sonreí. Una sonrisa que no sentí en el rostro, sino en el pecho. No es un escándalo, respondí. Es el final. Hubo silencio. Luego, una risa nerviosa. ¿De qué hablas? Miré los documentos otra vez. Mi nombre, mi trabajo, mi verdad. Hablo de lo que me robaste y de lo que voy a recuperar, legalmente. La respiración del otro lado se volvió irregular. No sabes lo que dices. Lo sé perfectamente, contesté. Y ya no estoy sola. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de decisión. Las sirenas se escucharon a lo lejos. El mundo seguía girando, pero yo ya no estaba en el mismo lugar. Me enderecé, respiré hondo y di el primer paso hacia una vida que me habían intentado quitar. Sin saberlo, quienes me despreciaron esa mañana estaban a punto de enfrentar algo que nunca imaginaron. Una mujer que dejó de pedir y empezó a reclamar lo que era suyo. Y eso siempre tiene consecuencias. La confrontación no ocurrió en una sala elegante, ni frente a un público que aplaudiera. Ocurrió horas después, en una oficina pequeña, con paredes blancas y una luz demasiado fría que no dejaba espacio para mentiras. El aire olía a café recalentado y a papel viejo. Me senté con la espalda recta, una mano sobre el vientre y la otra sosteniendo los documentos que ya no temblaban. Él llegó tarde, como siempre. Entró con paso confiado, pero su expresión cambió apenas me vio ahí, acompañada por la abogada. Sus ojos se movieron rápido, buscando una salida, una excusa, algo que le devolviera el control. «Esto es innecesario», dijo intentando sonreír. «Podemos hablarlo en casa». Casa. Esa palabra ya no significaba nada para mí. «No tenemos nada que hablar en privado», respondí. «Todo lo que tengas que decir, dilo aquí». La abogada deslizó los papeles sobre la mesa. Cada hoja hacía un sonido seco, definitivo. Él los miró sin tocarlos. Su mandíbula se tensó. «Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas», dijo. «Yo solo estaba protegiéndote». Sentí una calma extraña, la misma que llega cuando el engaño ya no duele porque fue descubierto. «No», contesté. «Me estabas borrando». El silencio se volvió pesado. Afuera se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad, indiferente como siempre, pero ahí dentro algo se estaba reordenando. La abogada habló de cifras, de firmas, de desvíos, de responsabilidades legales. Yo no lo miraba, miraba sus manos, las mismas que un día me prometieron cuidado. Ahora sudaban, se cerraban en puños, perdían fuerza. «Estás exagerando», intentó otra vez. «¿Vas a hacerme esto estando embarazada?» Esa frase fue su último error. Me incliné hacia adelante con cuidado, sosteniendo su mirada por primera vez sin miedo. «Estoy haciendo esto porque estoy embarazada», dije. «Porque no voy a enseñarle a mi hijo que el amor es aguantar abusos». Sus hombros cayeron apenas, no pidió perdón, no se disculpó, solo entendió que había perdido. Firmó. Cada trazo del bolígrafo fue una victoria silenciosa. No por venganza, por justicia. Recuperé lo que me correspondía, mi nombre, mi trabajo, mi historia. Al salir de la oficina, el aire de la tarde me golpeó el rostro. Olía a lluvia próxima, a tierra húmeda, a algo nuevo. Me detuve un segundo en la acera y respiré hondo. El bebé se movió, suave esta vez, como si también sintiera el cambio.
No grité, no celebré, no miré atrás, porque la verdadera victoria no fue verlo derrotado, fue caminar sin cargar su culpa, fue sentir mi espalda erguida, fue saber que ya no podía usarme nunca más. Y mientras avanzaba hacia el hospital, con el corazón aún acelerado pero firme, comprendí que solo quedaba una cosa por hacer: cerrar este capítulo con mis propias palabras. Horas después, acostada en la camilla del hospital, con el sonido constante de los monitores marcando el ritmo de 2 corazones, entendí algo que nunca me habían enseñado. El olor a desinfectante me llenaba la nariz. La luz blanca me obligaba a parpadear despacio y aún así me sentía en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo ya no estaba rota por dentro. El médico dijo que el bebé estaba bien, que el susto había pasado. Asentí con lágrimas silenciosas cayendo hacia las sienes. No eran de miedo esta vez, eran de alivio, de ese alivio profundo que llega cuando sobrevives a algo que pensaste que te destruiría. Pensé en la puerta de la iglesia, en el frío del suelo, en las miradas que me evitaron. Pensé en los ancianos y en la ambulancia llevándolos a un lugar seguro. Pensé en él firmando, derrotado no por mi fuerza física, sino por la verdad. Y pensé en mí, en la mujer que fui durante años, convencida de que amar era aguantar, de que ser buena significaba desaparecer para que otros brillaran. Comprendí que la injusticia no siempre grita, a veces se disfraza de normalidad, de costumbre, de así son las cosas. Y si no abres los ojos, te acostumbras a vivir de rodillas sin darte cuenta. Yo me acostumbré, hasta que el dolor fue más grande que el miedo. Aprendí que no todas las personas que hablan de fe practican compasión, que no todos los que prometen amor saben cuidar, que no todas las familias protegen, y que eso no te hace débil, te hace humana. Pero también aprendí algo más importante: nadie va a defenderte si tú no te defiendes primero. No fue fácil tomar decisiones, no fue fácil enfrentar, no fue fácil dejar de justificar, pero fue necesario, porque mi hijo no merece heredar mis silencios, merece heredar mi dignidad. Hoy sé que ayudar a otros no significa olvidarte de ti, que ser empática no implica permitir abusos, y que poner límites no te convierte en mala persona, te convierte en una persona libre. Si algo quiero que quede de esta historia, no es el drama ni la humillación, es esta verdad sencilla y dura. Cuando el mundo te empuja al suelo, levantarte también es un acto de amor propio. Yo me levanté, por mí, por mi hijo, por la mujer que fui y a la que nadie defendió. Y si estás escuchando esto y te sentiste identificada, si alguna vez te hicieron creer que valías menos por necesitar ayuda, por estar cansada, por estar sola, quiero que sepas algo: tu historia aún no terminó. No importa cuán tarde parezca, no importa cuántas puertas se hayan cerrado. A veces, el momento más oscuro es solo el punto exacto donde empiezas a elegirte. Ahora dime, ¿alguna vez tuviste que tocar fondo para darte cuenta de tu propio valor?